El título del mensaje es Guardián, Doctor y Embajador Espiritual. Y esta es la dirección que hemos estado recibiendo para este año 2021. Realmente os bendigo como pueblo de Dios y como iglesia que está dentro del pacto y que se aferra a esta palabra. Estoy seguro que este año 2021 vais a ver cómo Dios os usa como esos guardianes del Evangelio, doctores espirituales que poseen la respuesta, como hemos escuchado en la escuela de Evangelio, y también esos embajadores de Cristo. Entonces, voy a explicar qué es realmente lo que significa esto. A veces Dios nos da una palabra, ¿verdad? Últimamente hablamos sobre las 237 naciones. ¿Qué es esto, no? Realmente, ¿cuál es esta dirección que Dios nos está dando? Realmente Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y a través de nuestras vidas el Evangelio va a ser transmitido a todas las naciones, porque es su plan. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir hasta lo último de la tierra. Predicar el Evangelio del reino a toda criatura. Dios siempre da esa dirección a su pueblo y hijos de Dios. Pero a veces, realmente, recibimos palabras que como que no concuerdan mucho con nosotros, no cuadran en nuestra vida, ¿no? Pero vamos a ver, si somos muy poquitos, o yo con la edad que tengo, ¿cómo voy a ir a las 237 naciones? ¿Qué significa esto realmente? Dios, que es un Dios de pacto, que siempre da su palabra y Él cumple su palabra en nuestras vidas, a veces hay momentos en nuestras vidas que recibimos una palabra que decimos, no, este no soy yo. Si yo todavía no puedo ni orar bien, si ni siquiera tengo el camino de salvación organizado en mi vida, ¿cómo yo voy a ser una persona para hacer la evangelización del mundo? Esto es imposible. Por eso, en este año 2021, os bendigo para que sea el año donde podéis uniros al mensaje de Dios. Que el mensaje que yo recibo de Dios y mi vida estén unidas. Si vemos en la Biblia, Dios a veces da palabra que no concuerda, pero que al pasar el tiempo, como esos individuos de la Biblia se aferraron al pacto de Dios, ¿qué ocurre? Que esa palabra se cumplió realmente en sus vidas. Abraham era una persona que él no podía tener hijos. Su mujer no le daba hijos. Y Dios, ¿qué dice? Bendeciré, le da una palabra y le dice, bendeciré tus generaciones. Pero vamos a ver, Dios, es que no te has dado cuenta, se ha despistado. Te has despistado y no te das cuenta de que no puedo tener hijos. Y Dios le dio una palabra, bendeciré tus generaciones. Era una palabra que no concordaba con la vida de Abraham. ¿Por qué? Pues no puedo tener hijos. Noé, igual. Estaban viviendo en la tierra y Dios le dice, va a caer un diluvio hasta el momento que se va a inundar la tierra. Pero vamos a ver, ¿cómo se va a inundar toda la tierra? Sí, construye un arca en la cima de una montaña. Son palabras que no concordaban o no cuadraban en sus vidas, en su día a día. No podían ver más allá. Dios, que ve nuestro pasado, presente y futuro, conociendo todas las cosas, Él nos da la palabra que necesitamos a nuestras vidas. Por eso, estos individuos se aferraron al pacto de Dios y realmente vivieron, prosperaron, tuvieron victoria. Noé, aunque pudiera parecer un disparate, aunque otras personas se reían de él porque parecía un loco, él creyó a Dios, se aferró a la palabra de Dios y Dios cumplió su pacto en su vida. Y todo aquel que entró en ese arca vivió. Moisés, él estaba huyendo porque era un delincuente, había matado a alguien. Estaba huyendo, escondido, y Dios le dice, vuelve y libera a mi pueblo. Pero vamos a ver, Dios, yo soy un fugitivo. Hay a veces donde Dios no nos da palabras que parece que no concuerdan con nosotros, pero es la dirección que Dios da y su plan y es su obra la que se manifiesta. 237 naciones. ¿Os suena muy grande la evangelización del mundo? ¿Os suena como que es algo que nos pilla muy lejano? ¿Algo que es imposible para nosotros? Yo creo que es más fácil que liberar al pueblo de Israel de Egipto. O que alguien que no pueda tener hijos tenga hijos.
En realidad son iguales. ¿Por qué? Porque es por la obra de Dios. Por eso os bendigo para que no caigáis en incredulidad, sino que al recibir la palabra de Dios la toméis como vuestro pacto. Por eso, que es importante, primeramente, que estemos preparando nuestro estado espiritual, que une el mensaje de Dios con mi vida. Os bendigo para que disfrutéis de este estado espiritual. ¿Cómo lo puedo conseguir? Todos los días en la palabra, con acción de gracias. Si tenéis vuestro tiempo personal marcado delante de Dios, vais a estar creando ese estado espiritual que vuestra vida va a estar totalmente conectada con el plan y el mensaje de Dios. Por eso el primer punto, Dios os ha llamado como guardianes de las 237 naciones. ¿Qué significa esto? Para ser esos guardianes de las 237 naciones, ¿qué necesitamos? Una red espiritual. Y esto es algo que Dios nos ha dado. Pues cuando jugamos al fútbol, para que no nos metan gol, hay un portero, hay unos defensas, los mediocampistas que nos ayudan para defender. Y todo se crea como una red, ¿verdad? Para que no nos ataquen por la izquierda, ponemos al lateral izquierdo. Para que no entren por el centro, los centrales. Es una red espiritual. Vosotros, de igual manera, habéis recibido la bendición de tener esa red espiritual. ¿Qué es esto? Para poder ser esos guardianes de las 237 naciones, Dios os ha bendecido con la bendición del trono. ¿Qué significa esto? Pues que el Dios Trino obra con su Espíritu Santo, que es algo espiritual, que no depende de mí, sino que espiritualmente Dios está obrando. Esto es como las farolas, ¿verdad? Una calle que está totalmente oscura. Con una farola, pues se alumbrará lo que hay ahí alrededor. Pero realmente vosotros sois farolas de Madrid, de España y del mundo. Cada uno de vosotros sois esas farolitas que están alumbrando. Y el conjunto de muchas farolas a lo largo de la calle, ¿qué hace? Que realmente podamos ver. Vosotros habéis recibido esa bendición del trono, que es que Dios está a la diestra del Padre obrando desde el cielo, en vuestras vidas y a través de vuestras vidas. Esa obra del Espíritu Santo supera el tiempo y el espacio. Por eso las 237 naciones. ¿Cómo yo voy a poder viajar a las 237 naciones? Por eso el tercer punto, ya lo puedo entender si entiendo esta red espiritual. No voy a poder viajar a todas las naciones con otros idiomas, otras culturas y poder predicar el Evangelio. No, sino que en conjunto cada uno de nosotros somos esas farolitas. Estamos aquí en España, pero juntos, hoy dando culto, oramos para que el Evangelio sea predicado a las 237 naciones y toda obra de oscuridad y de Satanás es quebrantada. El Dios Trino obra en todo lugar. En Estados Unidos, en Corea del Sur, en Sudamérica, está obrando. Yo estoy aquí ahora mismo en Getafe, pero hay gente escuchando este mensaje en Ecuador o en Estados Unidos, en Alovera. Y Dios obra en espíritu. Eso supera el tiempo y el espacio. Yo me acuerdo cuando vivía en Corea, claro, yo me fui con 19 años y tenía mi pequeña fe, que ha ido aumentando a lo largo de este tiempo, por experiencias espirituales. Pero había algo que yo siempre hacía, y es cuando tenía algún problema o de repente me constipaba, tenía fiebre o algún dolor, siempre llamaba a mi madre. Fíjate, yo puedo orar en el nombre de Jesucristo, puedo orar por mí, por mi vida. Pero yo siempre llamaba a mi madre y decía, ora por mí. ¿Por qué? Mi madre siempre que oraba, a mí Dios me respondía. Yo no sé si Dios iba a escuchar mi oración, pero la de mi madre la escuchaba siempre, desde pequeñito lo he visto. Tenía esa fe, ¿no? Pero realmente ha sido momentos donde he podido experimentar. Pues mi madre está en Madrid, ora por mí y es que Dios obra. De verdad que la oración supera el tiempo y espacio. Por eso que es importante que todos los creyentes que Dios os ha bendecido y os está levantando como esos guardianes de las 237 naciones. Por eso os bendigo para que os levantéis todos los días dentro de la oración, palabra y culto. Nosotros estamos dando culto aquí,
pero la oscuridad de todo el mundo se está quebrantando. Por eso, en el momento que el trono, en el momento que Dios trino, en el momento que Dios, con su poder, el mundo y yo se hacen uno, ahí se cumple el plan de Dios en mi vida y a través de mí. Os bendigo para que seáis estas personas que tienen esta red espiritual. Por eso, punto número 2, pequeñito, además de ser esas personas que disfrutan o entienden esa red espiritual, tenemos que ser como antena, ha dicho el pastor Riu. ¿Qué significa eso? Una antena que está codificada con Dios. Os bendigo para que seáis esas personas que tenéis ese secreto personal de estar conectados con Dios, de entender a Dios, de entender su plan y su obra en cada una de las circunstancias. Entonces no seréis movidos por la situación. ¿Quién entendió esto muy bien? Moisés. También José. José lo entendió muy bien y él pudo ver que cuando le enviaron como esclavo, él pudo entender, mis hermanos no me están vendiendo como esclavo a Egipto, sino que Dios me está enviando por adelantado a Egipto para salvarles. ¿Por qué lo entendió de esta forma? No cayó en remordimiento ni siquiera, sino que entendió el plan de Dios. José fue capaz de entenderlo porque estaba conectado a Dios y al mensaje de Dios, a la palabra de Dios. Por eso, ser esas antenas que vivís enchufadas a la palabra, a la corriente del mensaje. Dentro de la corriente del mensaje vais a ver que lo que ocurre está conectado con el cumplimiento del pacto en vuestras vidas. Como conclusión, seréis esas plataformas para la evangelización del mundo. Que cada creyente sea esa plataforma para las 237 naciones. Como una red de pescar, ¿verdad? Si tiráis una red de pescar, de estas grandes, ¿no? Que coge una gran área de mar, pues después cuando la recogen, todo lo que se ha quedado ahí dentro, todos los peces que han sido atrapados por la red, pues lo suben al barco. Y los peces, aunque les está cubriendo la red, pues no se dan cuenta. Y eso empiezan a tirar hasta que empiezan a ser arrastrados. Y ya cuando quieren salir, no pueden salir. ¿Por qué? Porque hay una red que está enlazada. Pero si en la red hay un eslabón suelto, por ahí se escapan todos los peces, ¿verdad? Por eso es importante que en cada región de misión, que en cada ciudad, que en cada lugar donde existe un creyente que está aferrado a la palabra de Dios, se levante como esa plataforma. Y juntos podremos hacer la evangelización del mundo, que es el plan de Dios. Por eso, ¿ves? Yo he escogido esta foto, que es el mapa mundi, ¿no? Y vemos que ahí hay como puntos que están unidos unos con otros. Pues estos son los guardianes de las 237 naciones. Cada uno de vosotros sois esa luz, esa farola, esa plataforma donde juntos creamos esa plataforma para las 237 naciones. Os bendigo para que os levantéis como esos guardianes de las 237 naciones. Para ello, Dios, ¿qué te da? Una misión. Sé esa plataforma para el Evangelio. Aquí, en el lugar donde yo estoy, que sea la persona que disfruta de esa red espiritual, que orando en oración, en culto y con la palabra, mueve el mundo espiritual. Punto número 2. Para ello, rápidamente me tengo que dar cuenta y abrir mis ojos de que yo necesito una sanidad y de que el mundo necesita una sanidad. Por eso Dios os ha llamado y a lo largo de este año va a cumplir esta palabra en vuestras vidas, que os va a levantar como esos doctores espirituales. Se entiende muy bien. Un doctor es aquel que diagnostica y también da un tratamiento para que la gente pueda recibir sanidad. El sanador es Cristo, es Dios, que es el que hace la obra en cada una de la vida de las personas. Por eso yo no comparto otra cosa, Cristo. Como hemos visto el mensaje en la escuela del Evangelio, ¿verdad? ¿Qué tenemos que entender? Que hay algo que Satanás nos quitó. Satanás desde el principio, que es un ser espiritual, él desde el principio ha estado obrando. Y ha obrado de tal manera que al hombre siempre le ha quitado la fe en Dios.
¿Y qué le ha dado? Incredulidad. Porque aquel que cree realmente tiene vida. Aquel que cree, hay prosperidad. Si vosotros aferráis a la palabra con fe, Dios obra. Por eso Satanás, él, a través de situaciones, de problemas, de adversidades, os engaña en vuestro pensamiento. ¿Para qué? Para quitaros la fe. Desde un principio, él obró así. Con Adán y Eva lo mismo. ¿Qué les quitó? La fe en la palabra de Dios. Dios les dijo, gobernad la tierra, sojuzgarla, vais a ser felices. Pero no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comieres ciertamente morirás. ¿Y Satanás qué les dijo? Que no vas a morir. Les dio incredulidad a la palabra de Dios. Dios os ha llamado primero como esos guardianes para las 237 naciones. Que Satanás no os traiga incredulidad. Es que si Dios os quiere usar de otra forma o os va a usar en una dirección, Él os está preparando para ser usados de esa forma. Si tenéis algo que no es bueno para su obra, Él os lo va a quitar, os va a pulir, os va a cambiar hasta el carácter si hace falta. Pero Dios, ¿por qué yo soy así? Es que Dios te quería así. Pero Dios, es que yo, ¿por qué tengo mal genio? Es que Dios te quería con mal genio porque hace falta alguien con mal genio para salvar las 237 naciones. Es que yo, pues soy muy emocional, me muevo mucho con las emociones. Es necesario alguien emocional para las 237 naciones, que tenga ese amor en su corazón hacia las personas. Si todo lo enfocáis dentro del pacto y tenéis ese secreto personal con Dios, en esa red espiritual, veréis que todo es positivo para la evangelización del mundo. Satanás nos quitó la fe y nos dio incredulidad, y él ha estado obrando para destruir el plan de Dios y al individuo. Él ha estado obrando con engaño para que todo creyente no se levante correctamente. ¿Y qué es lo que nos dio? Él nos dio esos 12 problemas. 6 de arriba y los 6 estados del no creyente. 12. ¿Qué significa esto? Como dice en Génesis 3, claro, como he explicado, él dio incredulidad. Ah, que Dios ha dicho que moriré, que morirás. No, no, es que no vais a morir. No morirás. Sino que vais a ser como Dios. Es el pecado original, donde el hombre empieza a poner su ego por delante de Dios, el yo, dejando de lado a su creador, dejando de lado realmente la identidad espiritual que tenemos en Dios. Es como un pez que dice, yo ya no quiero vivir en el agua. Es imposible. Pues de misma manera, Satanás engañó al hombre para que se mirara a sí mismo, el yo. Y la gente vive dentro de este engaño de Satanás, pensando que solo yo importa. Entonces, si a mí me va bien, todo está bien. Que me gusta hacer esto, lo hago. Que no me gusta, no lo hago. La gente vive ese tipo de vida sin realmente pensar si es bueno espiritualmente para mí o no. La gente vive ocupado en ganar aquello que ellos desean. Satanás, como en Génesis 6, él obró de tal manera que llegó con espíritus, con engaño, a la vida de los hombres que estaban ya separados de Dios en ese estado espiritual de condenación que le viene del pecado original, como hijos del diablo. ¿Y qué les da? Lo físico. Les muestra lo físico y les da aquello que ellos más desean. Satanás, como yo dije una vez, no teme que os vaya bien en vuestro negocio y ganéis dinero. Él no teme que consigáis esa gran casa que deseáis o que cambiéis de coche. Es que a Satanás eso no le importa. Le importa que vosotros os aferréis a Cristo. Por eso Él es capaz de obrar y de dar cosas físicas con tal de ganar su objetivo, que es que la gente no mire o vea lo espiritual. Como dice la palabra en Génesis 11, la gente vive una vida rígida ¿en qué? En su falso éxito. ¿Qué es esto? ¿Quién necesita a Dios? Construyamos una torre para ir al cielo. Hoy día, incluso estas torres, aunque no son físicas, se levantan en cada momento. Por eso, desastres obran. Cada vez que cuando se levantó la torre de Babel, ¿qué ocurrió? Dios derrumbándola, ¿qué hizo? Guerras, dispersión, la gente los confundió por lenguas y se dispersaron. Cuando el hombre levanta esas torres espirituales, como la de Babel, ¿qué ocurre? Desastres empiezan a aparecer.
Y después vemos que hay una sociedad donde realmente la oscuridad la está cubriendo, como el campo o la situación que se dio en Hechos 13, donde podemos ver que la política también está gobernada por las fuerzas de oscuridad y por Satanás, donde podemos ver en Hechos 16 que la economía está totalmente controlada por espíritus y demonios. También Satanás obra para que el ser humano viva una vida enfocada en ¿qué? En religión o idolatría, en espíritu, adorando otras cosas que no son Dios, confundiéndolas, pensando que es bueno. Pero si es que es mi amuleto de la suerte, ¿qué malo hace esto? No es que haga malo a los demás, sino que tú estás depositando tu fe en otra cosa que no es Dios. Y eso trae maldición, no solo para ti, sino hasta tercera y cuarta generación de tu línea familiar. Por eso Satanás, él ha estado obrando con ese problema de identidad espiritual, para que el hombre no realmente conozca ese camino a Dios, haciéndole caer en idolatría. Y eso trae un sufrimiento mental, físico, con un destino atado a ¿qué? A mi respaldo, que es el infierno. Por eso aquel que soluciona el problema del pecado y encuentra este camino y la autoridad para ser libre de Satanás, puede llegar a Dios. Los problemas se repiten de generación en generación hasta tercera y cuarta generación. Por eso, estos son la estrategia de Satanás para obrar y atar a la gente en este mundo. Pero Dios, que es bueno, hay algo que Él nos dio. ¿Qué nos dio? La promesa, Cristo, que no es una religión, sino que es el Evangelio. ¿Qué significa esto? No es una religión, sino que es la respuesta que Dios da para el hombre que vive bajo esos 12 problemas que por sí mismo no puede solucionar. La simiente de la mujer, Cristo, vendrá y pisará la cabeza de la serpiente. Éxodo 3:18, salid y hacer sacrificio de sangre, y a través del sacrificio de sangre recibiréis el perdón de los pecados y todos los problemas y destrucción será solucionado. También Isaías 7:14, la Virgen dará y concederá a luz y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios nos dio su promesa, Cristo, y aquel que se aferra a Él, aquel que lo conoce y lo acepta, dice la palabra de Dios, que los que le creen a Él y lo reciben, les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por eso nosotros, como hijos de Dios, somos llamados como esos doctores espirituales porque poseemos la respuesta. Ya tenéis esa identidad y autoridad como hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios y eso no lo cambia a nadie. Y Dios me ha dado su autoridad para quebrantar el poder de Satanás. Por eso, Él obra a través de su Espíritu Santo y nos ha dado dirección, que es la evangelización del mundo. También, punto número 3, que es importante, que podamos restaurar primero nuestras vidas. Os bendigo para que en este año 2021 vuestras vidas sean restauradas. ¿Cómo puedo empezar a restaurar mi vida? Dios nos ha dado la palabra. Cambia tu concentración. ¿Cómo puedo cambiar mi concentración? ¿Cómo puedo cambiar mi corriente espiritual? Ya Cristo lo solucionó todo en la cruz, pero concéntrate en Él. Si no, tu vida no cambiará. Aquello que Cristo ya ha acabado no se va a empezar a manifestar en mi vida hasta que yo cambio mis 24 horas. Cristo tiene el poder de restaurarlo todo. Él es la promesa del Padre. Por eso crea esos tiempos marcados todos los días por la mañana. Hay gente que coge esas rutinas con mi cafetito para escuchar el mensaje o mi tiempo de oración. Hay gente que le gusta orar por la noche porque hay más tranquilidad. En tu horario, busca ese tiempo y márcatelo donde puedas cambiar tu pensamiento y concentración a Cristo, al Evangelio. ¿Por qué? Lo grabado en mí, ¿qué ocurre? Lo que yo hablo, lo que yo pienso, eso se va grabando en mí. Dios nos da la palabra y a través de la palabra Él sana mi pensamiento y también sana mi cuerpo. Por eso es que lo importante que a través de esos tiempos de concentración
yo esté grabando la palabra de Dios en mi vida. Os bendigo para que en este año 2021 realmente sea el año donde a través de esos tiempos de concentración en la palabra se esté grabando en vuestras vidas, porque eso os va a traer sanidad en vuestro pensamiento. Y cuando vuestro pensamiento es sano, mi cuerpo va a recibir sanidad. Si yo no me cargo en mi pensamiento, es que estoy fuera de ansiedad y de estrés. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no tengo carga en los hombros. Vais a estar más relajados. La palabra trae sanidad en mi vida. Os bendigo para que se grabe la palabra en vuestra vida. La verdad que con esta plataforma que hemos levantado del culto por internet, ya estáis teniendo una gran concentración todos los domingos, 2 horas que os sentáis delante de Dios a dar culto. Estoy seguro que había gente que antes ni podía, pero ahora a través de este sistema ya lo está haciendo. Pues eso es una gran concentración que estáis teniendo todos los domingos en la palabra. Cuanto más lo hagáis, más vais a ganar. Como yo decía antes al escuchar la escuela de Evangelio, yo ese mensaje lo he escuchado cientos de veces, en todos los días, de camino a la universidad, al volver, cuando me iba de viaje a no sé dónde, me ponía los cascos, iba escuchando el mensaje todo el rato. La palabra se va grabando en mi vida y eso me trae sanidad. Yo me di cuenta, yo afrento las situaciones de forma diferente en el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sale primero? Fe. ¿Por qué sale fe? Tengo palabra en mí. Tengo ese estado espiritual conectado a Dios. Ahora me doy cuenta, soy ese guardián para las 237 naciones, esa plataforma. Y Dios también me ha llamado como ese doctor espiritual. Primeramente, a través de la palabra, gana fuerza y después comparte la respuesta. No es que tenga que andar viajando, que también lo haré, pero no es que tenga que estar ahí hablando con presidentes del gobierno. Si Dios abre esa puerta, lo haré. Pero por lo menos nosotros, la persona que tengo cerca, el familiar que está sufriendo, tengo que ser capaz de poder darle la respuesta. Si oráis con esto, Dios os va a dar sabiduría y el mensaje que tenéis que compartir, que va a ser aliento de vida para esa persona. Si yo estoy grabando la palabra de Dios en mi corazón y llega el momento que yo empiezo a orar con esa palabra que he recibido, a través de la oración, esa palabra de Dios, que es vida, que es prosperidad, que es poder en mí, empieza a enraizar en mi vida. Y como todo árbol que empieza a echar raíz, crece fuerte y tiene fruto. A través de la oración, cuando oro con la palabra de Dios, eso trae sanidad a mi alma y a mis heridas del corazón. La gente se mueve, habla acorde a las heridas que tiene en su corazón. Cuando no parece una gran cosa, pero cuando alguien dice algo que ha recibido una herida, pues ahí esa persona es como que salta. Hubo un policía que no permite que nadie se salte un semáforo en rojo. Por supuesto, no podemos saltarnos un semáforo en rojo, ¿verdad? Pero hay a veces que porque, es que estaba en ámbar, he acelerado un poco y ha pasado en rojo. Pues ese policía siempre que pillaba a alguien saltándose un semáforo en rojo, multa. Hay policías, bueno, es que estaba medio naranja, no sé qué, o era un paso que se veía bien y estaba medio naranja y sabía que no había peligro y ha acelerado un poco y ha pasado medio rojito, sí, no sé qué. Hay policías que te perdonan, ¿no? Tenga cuidado, no lo haga más. Te advierte, ¿no? Pero no te multa. Pues este policía, aunque no haya peligro, si te ha saltado en rojo, siempre ponía la multa. ¿Por qué? Resulta que su hijo pequeño murió en un accidente de tráfico porque una persona se saltó un semáforo en rojo. Eso le creó una gran herida, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que se salta el semáforo en rojo le multa. Si es posible, le metería hasta en la cárcel. ¿Por qué? Se acuerda de su hijo. Es entendible, ¿verdad? Eso es una herida que tiene en el corazón. Por eso obra de esa forma. Cuando lloro con la palabra, Dios que es bueno y os conoce mejor que a vosotros mismos, Él hace que el Evangelio esté enraizando en vuestras vidas y eso tiene fruto. Y uno de los frutos es sanidad a mi espíritu. No es que me olvide de mi hijo, sino que Dios no quiere que estés sufriendo y te va a traer consolación. Os bendigo para que disfrutéis de esta verdad y
que el Evangelio esté enraizando en vuestra vida. Y después, cuando la palabra está siendo grabada en mi corazón y enraizando en mi vida en sí empieza a cambiar, mi naturaleza, mi estilo tipo de vida. Os bendigo para que a través de durante este año 2021, en vuestros tiempos de concentración, los domingos delante del Señor dando culto, os bendigo para que realmente veáis que Él está obrando en vuestra vida y que el Evangelio se está agravando. Hasta el punto que en diciembre de este año podráis hacer un fórum sobre esto. Dios me ha sanado, ha estado obrando grandemente en mi vida. También Dios os ha llamado para estar en la cumbre espiritual. Primero, como esos guardianes, plataforma de las 237 naciones. También os ha llamado como esos doctores que tienen el secreto de la sanidad, que es espiritual. Porque parece que mi problema es que no tengo dinero o tal o lo otro. No, no. Mi problema es espiritual. Es un problema espiritual y un engaño que Satanás me ha traído. Cuando uno recibe la respuesta en Cristo, realmente su vida empieza a cambiar. Sois las personas que tenéis ese secreto de la sanidad. Y por último, el tercer punto, os ha llamado para que seáis las personas de la cumbre espiritual. Esos embajadores de Cristo. ¿Qué significa esto? Que hagáis la función de Cristo. Y esto lo tenéis que entender bien, porque no podéis ser Cristo. Jesús, que es el Cristo, Él vino como verdadero profeta, sacerdote y rey, para quebrantar todo poder de Satanás. Él vino para darnos la salvación. Esa función de Cristo, esos oficios de Cristo, que Él ya lo ha consumado, que Él ya lo ha acabado, Dios lo cumple a través de vosotros. Sois esos embajadores, representantes de Cristo. Por eso, hay tres oficios que Cristo cumple para el hombre, que es el camino de salvación. Y que vosotros vais a hacer esa función. Esa es la persona que está en la cumbre espiritual. ¿Qué es esto? Que Cristo vino como rey espiritual para destruir toda obra de Satanás. La gente, por engaños, sin darse cuenta, está totalmente influenciada por la obra de los espíritus y las familias están siendo destruidas. Hay un montón de matrimonios, padres con hijos, que su relación está siendo totalmente destruida. Esa obra de Satanás es destruida cuando Cristo viene, cuando Cristo es proclamado. Vosotros sois las personas que conocéis a este Cristo, por eso sois esos embajadores. Y como rey espiritual que es Cristo, Él tiene la autoridad para destruir la obra de Satanás. Por eso en 1 de Juan 3:8 dice la palabra de Dios que la razón por la que vino Jesucristo a este mundo fue para destruir las obras del diablo. Por eso cuando yo creo en Él y lo acepto como mi dueño y Señor, toda obra de Satanás es quebrantada en ese momento. ¡Qué gran bendición! Porque de ese momento los ojos espirituales de la gente se empiezan a abrir. Satanás es totalmente quebrantado. Y la obra de Dios se empieza a levantar en esa familia, en esa persona. Por eso vosotros sois esos reyes, tenéis ese oficio de rey espiritual. Cristo que está conmigo, Él hace su obra. También tenéis el oficio de sacerdotes espirituales. ¿Qué quiere decir? Que sois origen de bendición, porque estáis en el lugar donde estáis, tenéis la bendición de poder atar el poder de la oscuridad y como sacerdote bloquear toda la oscuridad y desastres que vienen. También sois esos profetas espirituales que podéis guiar a otras personas a que puedan entrar dentro de bendición. Eso es el embajador, el representante. En el nombre de Jesucristo tenéis esa bendición como el verdadero profeta, sacerdote y rey. Como profeta ya conocéis ese camino, por eso vuestras vidas también ya están aseguradas. El futuro está asegurado y la victoria la tendréis en Cristo. Por eso, durante este año 2021, yo tengo que tomar una conclusión y encontrar esos títulos de oración acorde a esta palabra que se va a cumplir en vuestras vidas. Por eso yo he resumido estos 3 mensajes en 3 misiones. Os bendigo para que os podáis aferrar a ellas. ¿Cuál es la primera? Que Dios me ha llamado como esa plataforma para que el Evangelio sea predicado a las 237 naciones. Soy ese guardián.
Repetírolo a vosotros mismos, soy ese guardián. La misión número 2, que pueda vivir este año 2021 concentrado en Cristo que me sana. Os bendigo para que podáis recibir esa sanidad y desafiar de esta forma. ¿Y cuál es la misión número 3 que Dios me ha dado para este año 2021? Que todos los días de mi vida pueda disfrutar de la bendición del profeta, sacerdote y rey espiritual en mi vida, para ser levantado en esa cumbre espiritual. Esto es muy importante, porque el que está en la cumbre, ¿qué es lo que ocurre? No ve el problema, ve la respuesta. Aquel que está en la cumbre espiritual y disfruta esta bendición, no se queja por la situación, sino que ve el camino para el cambio. Os bendigo para que tengáis ese estado espiritual conectado con Dios. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por la palabra que tú nos has dado y por este itinerario que vamos a caminar en este año 2021. Bendice esta iglesia y todos los creyentes para que se puedan levantar como esos guardianes. Bendícelo, Señor, para que se puedan levantar como esos doctores que poseen el secreto de la sanidad. Y bendícelo, Señor, para que se puedan levantar en esa cumbre espiritual que les hace disfrutar del Evangelio todos los días. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.